Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de las enseñanzas de Jesús en torno a un banquete, donde el Señor aconsejaba, cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. San Lucas presenta a Jesús caminando con un grupo numeroso de personas. Nosotros queremos también sumarnos a esa muchedumbre para estar cerca del Señor y para escuchar su predicación. Y el Señor explica las condiciones para acompañarlo. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser discípulo mío. Un exégeta comenta que se trata de una serie de condiciones para que todos los invitados al banquete sean auténticos discípulos, ciudadanos del reino, para que puedan acompañarle. La primera parte, el primer verbo. Cuando habla de posponer padre y madre, mujer, hijos, hermanos, el verbo original es odiar, que obviamente es extremo, y traducirlo así no sería justo con el sentido original si se compara con el resto de la predicación y la vida de Jesús. Y también si se tiene en cuenta que en arameo no hay un verbo más suave como preferir o posponer, que es la traducción que tiene la Biblia original, pues la Biblia vigente ahora, la traducción de la Conferencia Episcopal Española, que es la que rige para España e Hispanoamérica. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, no puede ser discípulo mío. Ese Dios que indica el desprendimiento de la familia es el mismo que ordena el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que quiso nacer y crecer en un hogar y que nos llama a santificar la vida de familia. El Padre nos escribió que con esas palabras Jesús reafirma la prioridad del amor a Dios sobre el amor a los hombres. El amor al prójimo debe tener como motivo fundamental el amor a Dios, pues éste lleva a amar lo que Dios ama, a imitar el amor que Dios tiene a todos. Amar lo que Dios ama, amar como Dios ama. Solo para ir a Él, Jesús exigió el desprendimiento familiar, los afectos, también los más nobles. Sin embargo, como si este requisito fuera pequeño, tú, Señor, añades un requerimiento mayor para ser discípulo tuyo. Además, hace falta posponerse incluso a sí mismo. Este punto pasó a ser un tema clásico en la ascética cristiana, como vemos en el número 207 de Camino. Agradece como un favor muy especial ese santo aborrecimiento que sientes de ti mismo. Hoy día pues suena como raro, ¿no? Aborrecerse a uno mismo con la mentalidad frágil, ¿no? De cristal que se dice. Pero, bueno, forma parte del arsenal ascético cristiano. Don Pedro Rodríguez, comentando este punto, explica que este favor, ¿no? Un favor muy especial al que le damos gracias a Dios, por el que le damos gracias a Dios de aborrecernos. Santo aborrecimiento, ¿no? No es aquí, pues tampoco que nos vamos a suicidar, ¿no? Es santo aborrecimiento. Es un don de Dios.
que no se refiere al desprecio de la dignidad de hijos suyos, sino al aborrecimiento del cuerpo de muerte, del hombre viejo, que menciona San Pablo, y que con su concupiscencia nos inclina al pecado. Es el aborrecimiento de ese desorden interior, podríamos decir, causado por el pecado original. Este tema del olvido de sí es un punto que llega a la cumbre en San Agustín. Estos días el Papa León, como buen agustino, pues lo cita mucho, pero en un discurso a políticos les hablo de la importancia de vivir aquello de la ciudad de Dios. Pues con algunos politólogos con los cuales lo compartí, se reflejaban en aquella importancia de habrá que volver a meditar y a estudiar y a poner por obra la ciudad de Dios, ya en la vida concreta del gobierno de las ciudades, pero también aplicándolo a la vida espiritual de cada uno nos sirve. Su célebre aforismo: dos amores hicieron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios hizo la ciudad del mundo. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo hizo la ciudad de Dios. Amar a Dios hasta despreciarnos, hasta despreciar en nosotros lo que no es de Dios, ¿se entiende? El desprecio propio, la humildad tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, no depender del juicio ajeno, de la consideración que los demás tendrán de nosotros o de nuestras acciones, de las alabanzas o el reconocimiento a nuestro trabajo. Que no tengamos que llegar a viejos para aprender lo que enseñaba mi maestro Alejandro Llano cuando escribió una frase que me gustó mucho y por eso la tengo ahí en mi fichero. Lo mejor de la vejez es que no tienes que empeñarte en demostrarle nada a nadie. Lo decía que cuando había cumplido 70 años se había dado cuenta de eso. Es una gran lección, bueno, esperar llegar a 70 para decir, ¿qué importa lo que piensen los demás? ¿No? Lo importante es lo que piense Dios. Se trata de trabajar por Dios y para Él, buscando desaparecer, que solo Jesús se luzca, como le gustaba decir a San José María, que también escribió en la carta número 1. Nuestra vida de entrega, callada y oculta, debe ser una constante manifestación de humildad. Esto va obviamente contra toda la mentalidad actual. Todo el mundo tiene que estar transmitiendo lo que hace. Me llama la atención que en este momento no hayamos colgado todavía en Instagram. Aquí predicando a un grupo selecto. Y no, una vida de entrega callada y oculta. Una constante manifestación de humildad. La soberbia y la vanidad pueden presentar como atrayente la vocación de farol de fiesta popular. Vocación de farol de fiesta popular. Y nos aconsejaba, aspirad más bien a quemaros en un rincón, como esas lámparas que acompañan al sagrario en la penumbra de un oratorio. Y sin hacer alarde, acompañad a los hombres, vuestros amigos, vuestros colegas, vuestros parientes, vuestros hermanos en la obra, con vuestro ejemplo, con vuestra doctrina, con vuestro trabajo y con vuestra serenidad y con vuestra alegría, sin hacer alarde, acompañar. Más que refulgiendo, brillando. Más adelante Jesús propone dos parábolas sobre la importancia de calcular y de deliberar lo más conveniente para la salvación eterna. Los ejemplos que pone son la construcción de una torre y la declaración de una guerra. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo,
Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Uno se podría preguntar por qué razón Jesús aduce esta comparación sobre la importancia de calcular los gastos para concluir, para llegar a la meta, para cumplir el objetivo. Y el libro de la sabiduría que acompaña este pasaje como primera lectura nos da una pista cuando dice en su oración el autor sagrado: ¿quién conocerá tus designios, Señor? Si tú no le das sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde lo alto. Discernimiento, prudencia, nos hace recordar precisamente a Salomón, cuando el Señor le da a escoger un regalo: pídeme lo que quieras. Y él pide sabiduría. Podías haber pedido dinero, mujeres, poder, reinos, y has escogido sabiduría. Pues por eso vas a tener todo lo otro, y pues es conocido como el sabio Salomón. Pero sabemos que también se despistó y al final tampoco fue tan sabio por no estar pegado del Señor. San José María se refiere a la burla de los vecinos del que no pudo concluir su obra. Este hombre empezó a construir y no pudo acabar, afirmando que es un triste comentario, que si no quieres, no se hará de ti, porque tienes todos los medios para coronar el edificio de tu santificación. ¿Y cuáles son todos esos medios para coronar el edificio? La gracia de Dios y tu voluntad. A este respecto, citaba las palabras del Señor a San Pablo: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Virtus in infirmitate perficitur. Que lo llena uno de esperanza, porque todos somos conscientes, conforme pasa el tiempo más, de nuestra debilidad. Tanto que pues el mismo Pablo le pasaba y le pide al Señor que lo libere de ese cuerpo de muerte. Y la respuesta del Señor es: te basta mi gracia, para él y para nosotros. Tenemos todos los medios para coronar el edificio de la santificación. Ante todo ese que es el más importante, la gracia de Dios, que sin embargo quiere contar con nuestra respuesta libre. Gracia y libertad. Primacía de la gracia y correspondencia personal. Las parábolas sobre el cálculo y la deliberación concluyen con la exigencia de la pobreza material. Así pues, sigue diciendo el Señor, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. De hecho, este es el aspecto en el que hace énfasis la rúbrica del día. Poco habiéndole pedido al Señor sabiduría para gobernar lo que tenemos entre manos. Pues los afectos materiales, la familia, lo que queremos, nuestro propio yo y los bienes materiales. Hasta llegar a decir como San José María: amo la santa pobreza, gran señora mía. El punto número 808 de Forja. Pobreza, señora mía. Que se basa en el ejemplo de Jesucristo. San Pablo admira tanto, siendo rico, pues el dueño de cielo y tierra, de todas las minas, de todos los minerales, de todos los factores más preciosos, se hizo pobre para enriquecernos. ¿Y cómo nos hizo ricos? Nos enriqueció con su pobreza. ¿Sabes esa contraculturalidad del Evangelio? ¿No? Todo el mundo piensa que la clave, ¿no?, es la riqueza, el oro. Esos césares de esa época pues iban era detrás del oro, ¿no? De hecho la invasión de
de Tierra Santa en el año 70, pues siempre lo vemos como el castigo por haber matado a Dios, pero lo que querían hacer los césares era eso, llevarse el oro para Roma, ¿no? Para tener fuerza para poder comprar el pueblo y tenerlo contento y para hacer el Coloseo y todas esas cosas. El oro, ¿no? El dinero, las posesiones, las joyas, es como la grandeza del hombre en la tierra. Pues Dios, que es el hombre más grande que ha existido, porque no es solamente hombre, sino Dios, nace en un pesebre. Por todo vato, pues un buey y una mula. Obviamente están María y José, que es la mejor compañía, ¿no? La mejor corte, los más santos, pero humanamente allí no pasa nada. Y San Pablo dirá, Jesús se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, se hizo esclavo para enriquecernos con su pobreza. Y San José María, metido en esas escenas, contemplando a Jesús, descubre, pobreza, señora mía. Guardo un recuerdo inolvidable del paso del cardenal Ratzinger por la Universidad de Navarra en 1988, cuando yo estaba ahí estudiando y él recibió el doctorado honoris causa. Hace poco celebramos pues un aniversario de esa fecha. En un encuentro con profesores, la decana de economía le preguntó, y una pregunta muy interesante, porque los economistas pues tienen que procurar que haya más riqueza. Pero el cristianismo enseña que, como estamos viendo, la pobreza es la señora mía. Entonces ella dice, ¿cómo puedo hacer economía, cumplir mi papel en la sociedad, sirviéndole desde mi conocimiento económico, sirviéndole a Dios, y al mismo tiempo hacerlo desde mi cristianismo? ¿Cómo puedo ser buena economista y con un maestro que deseó voluntariamente ser y vivir pobre? Claro, Ratzinger era un hombre pues, muy pensador. Mientras esta mujer hablaba, sé que iba pensando. No tenía problema en alguna pregunta, es decir, ese tema está bien interesante, no lo he pensado. En otra ocasión lo responderé, como diciendo, pues no es bobadas, ¿no? En este caso, la respuesta del futuro Papa fue la siguiente. La cuestión me ha conmovido muy profundamente, puesto que afecta a los fundamentos del cristianismo y a la aportación que puede prestar para el mundo de hoy y de mañana, con esa mentalidad que tenía, que compartimos, de que el cristianismo, nuestra fe, ilumina el mundo en el que nos movemos. Es cierto que una ciencia económica ante un Cristo pobre no sería cristiana si su única meta consistiera en preguntarse, ¿yo cómo puedo ser rico? Si el bienestar material fuera la última meta. Ya es una primera idea. No es el bienestar por el bienestar, la riqueza por la riqueza. El objetivo de la vida no es ser ricos. No hemos nacido para ser ricos. Vaya, pues dígale eso a cantidad de influencers que están ahí llenándose que las finanzas y todo eso, ¿no? Pues hay que sobrevivir, ¿no? Hay que tener lo suficiente para pasar la vida sobre y templadamente, hay que comprar la leche, ¿no? Y eso vale plata. Pero la única meta no es esa. En ese caso, la persona quedaría reducida a lo material. ¿Y cómo se pueden compaginar unas ciencias económicas con un a priori cristiano? Pues enseñando, que viene una idea central, una relación ética con respecto a la posesión y a la riqueza. Ya decimos ese punto de camino. Conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Hombre, hace falta lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente, y eso es una plata. Y eso requiere mucho trabajo. Y uno queda, ayer hablaba con un amigo, doble trabajo, sacar adelante la familia, para educación a las hijas. Hace falta mucho trabajo para eso, pero es que el objetivo en sí no es para tener, sino pues para poder dar a aquellas personas que Dios le ha dado, además de toda la aportación que le da a la sociedad con su trabajo. Una relación ética con respecto a la posesión y a la riqueza. O sea, hay que poseer y hay que tener, pero éticamente. Enseñando un trato responsable de las cosas de la tierra. De hecho,
Están anunciando que la primera encíclica del Papa León XIV, que es pronto, será un homenaje al Papa Francisco, se llamará Dilex in Nos, y es precisamente sobre el cuidado a los pobres. Como ver que ese es el tesoro de la Iglesia. Recordamos del famoso diácono en tiempos del Imperio Romano que el César quería robar todas las posesiones que tenía la Iglesia. Y entonces, pues los amenazó y dijo, no, yo me encargo, tranquilo, deme 3 días y yo le traigo aquí todos los tesoros de la Iglesia. El Papa, el César pues quedó, se iba haciendo cuentas de qué iba a hacer con todo ese dinero y a los 3 días apareció con centenares de pobres. Dijo, este es el tesoro de la Iglesia, los pobres. Pero obviamente este terminó martirizado. Pero sí, el tesoro de la Iglesia son los pobres, los enfermos. Un trato responsable de las cosas de la tierra. Trato responsable es esto. ¿Cómo hacemos para que todos tengan las mínimas condiciones para vivir con dignidad? Enseñando cómo se ha de configurar la economía para que los bienes se distribuyan de forma justa. Que todos tengan lo mínimo, ¿no? Pues para tener una vida digna, para estudiar, para aportar a la sociedad. José María decía eso, si defender el derecho a que un viejo descanse, a que un enfermo pueda tener pues, las condiciones de salud, las medicinas, los tratamientos, a que una familia pueda educar a sus hijos, a que pues haya un trabajo digno, un hogar, un techo, tierra, trabajo, decía las 3T del Papa Francisco. Digo, si eso es de izquierda, yo soy ultraizquierdista. Siempre he querido escribir un texto que se llama así, San José María, el ultraizquierdista. Eso no es ser de izquierda, eso es ser cristiano. En cambio, los de izquierda, sí hay cosas que no les interesa tampoco que suban mucho las personas, que tengan más dignidad, porque entonces ya no votan por ellos, cosas de ese estilo. Nosotros queremos que sean dignos y ya que voten lo que les dé la gana, con su libertad. Que configurar la economía para que los bienes se distribuyan de forma justa. Porque la miseria, es decir, una pobreza no querida, hay que combatirla con la justicia. Y este ha de ser el criterio orientador de la economía. La Iglesia no hace política, pero bueno, esto es política, ¿no? Lo que no es politiquería, pero obviamente tiene que anunciar el Evangelio y Jesucristo dijo esto, ¿no? Hay que cuidar a los pobres. No, por lo tanto, cómo conseguir el mayor número de producción y de posesión. Lo que hay es que lograr que los bienes se distribuyan de forma justa. No hay que producir más bienes, hay que distribuirlos mejor. Bueno, si se producen más, muy bien, pero que el objetivo de la vida no sea producir más bienes, sino distribuir mejor lo que hay. La cuestión esencial es la cuestión de la justicia con respecto a los bienes de la tierra. Es decir, de la relación de los bienes a la persona para que sean bienes humanos. Igual se puede aplicar a un bien como la inteligencia artificial, que él mismo dice que es un tema que habrá que trabajar la tecnología, dice León XIV. Pues bueno, ¿cómo relacionamos esos bienes con la persona para que sean humanos? Que llegue a todos, que produzca más dignidad humana. Para conseguir eso, hay que enseñar la fuerza del prescindir de las cosas. ¿Cómo ser un buen economista? Sabiendo prescindir. ¿Cómo ser un buen cristiano? Sabiendo prescindir. El mundo nos dice que hay que poseer y poseer mucho. Y el cristianismo dice hay que prescindir. El modelo del cristianismo es un niño en un pesebre, sin nada. Un señor en una cruz, sin nada. Ese es el mismo Dios. Sin nada vino al mundo y sin nada, ni siquiera el lugar donde reposa se nos ha ido, dice Vía Crucis. Y ese es Dios. Dice, aprendan de mí. Es el modelo del hombre, como dice Pilatus. Ecce homo, esto es el hombre. Cristo revela al hombre al propio hombre, dice el Concilio Vaticano II. Palabras de Bóctila, del Juan Pablo II. ¿Qué nos revela Cristo a nosotros para ser hombres perfectos? Que lo importante no son los bienes materiales. Los bienes materiales son para promover la dignidad humana, para hacer justicia,
Y por eso es importante saber prescindir. Enseñar cómo funciona la economía con una cierta medida de despego de sí mismo, de lo que está hablando Jesucristo. Prescindir de la familia, prescindir de uno mismo, hasta el desprecio, hasta el aborrecimiento. No se trata, por lo tanto, de enseñar cómo se enriquece uno a sí mismo, sino cómo se es portador de algo que ha de servir a un organismo. Y ya hemos dicho, y no hay nada malo en la producción, no hay nada malo en el dinero, no hay nada malo en el desarrollo, todo lo contrario, pues ojalá nos desarrollemos mucho para que podamos llevar una vida digna, para que podamos pensar, para que podamos estudiar, para que podamos conocer más y de esa manera servir mejor, para que podamos tener un tiempo de oración, para que podamos ir a misa en paz, para que podamos acompañar a una persona necesitada. Se trata de introducir en las funciones de gestión empresarial la categoría del prescindir. Demostrar la fuerza de esta categoría que puede llevar a una producción justa. Es decir, a una producción que permita a todas las personas acceder a los bienes económicos. Que haya trabajo para todos, decíamos, que haya educación para todos, que haya salud para todos. La posesión, por lo tanto, no es la última meta de la economía, sino que precisa de un fundamento moral. No es el qué, no es producir y tener, sino para qué. Es precisamente mirando a Jesucristo cómo se ve que la última meta no es el tener, sino el posibilitar ser más. Lo importante no es tener, sino ser. Hay que tener algo, pero lo importante es ser más. Y si eso que se posee sirve para ser más, bienvenido. Para ser más personalmente y para poder ayudarle a los otros a ser más. Ese Jesucristo pobre, concluye, es el modelo para una economía que crea esos bienes que posibiliten ser más. Digo, esto no lo tenía escrito, esto fue lo que dijo así ante la pregunta de aquella profesora. Pero nos da para nuestra meditación y para sacar propósitos concretos en nuestro trato, en nuestra relación con los bienes económicos, con la búsqueda. Nosotros procuramos conseguir todo lo posible para poder ayudar a la obra en sus necesidades, a las personas necesitadas, a la iglesia. Pero bueno, siempre está previsto ese pensar, ¿no? ¿De qué puedo prescindir? ¿No? Uno a veces se va descuidando y va acumulando bienes innecesarios, que puede ser un papelito, puede ser una fotico, puede ser un librito, puede ser 27 camiseticas, y yo cuando cogí todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuántas necesito? 10, 12, y bueno, entonces repartamos por ahí 15. Tiempo más tarde, ya siendo papa, comentaba que para él era el comienzo del año del 2009, la Jornada Mundial de la Paz. Decía que él pensaba que la Virgen María se planteó más de una vez esta pregunta: ¿por qué Jesús quiso nacer de una joven como yo, sencilla y humilde, una campesinita, de un país sometido y de una provincia, o sea, no es de Jerusalén, sino de Galilea, y en Galilea de Nazaret, o sea, de la última vereda perdida del último pueblo? Y ahí fue donde quiso Jesús nacer. ¿Por qué? ¿Por qué quiso venir al mundo en un establo y tener como primera visita no la del rey, no la del emperador, no la de Pilatos, no la del sumo sacerdote, sino de unos pastores? María recibió la respuesta plenamente al final, cuando puso en el sepulcro el cuerpo de Jesús, muerto y envuelto en una sábana. Entonces comprendió plenamente el misterio de la pobreza de Dios. Comprendió que Dios se había hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, llena de amor, para exhortarnos a frenar la avaricia insaciable que suscita luchas y divisiones, para invitarnos a frenar el afán de poseer, estando así disponibles a compartir y acogernos los unos a los otros. Pues acudamos a ella para que nos ayude a vivir esas exigencias de su Hijo para el discipulado, sobre el desprendimiento de los afectos, de los bienes materiales y de uno mismo, que se puede resumir en otra frase del mismo discurso de Jesucristo: quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.